Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, el día que los oyentes toman al asalto el programa con sus preguntas, a veces también con algunas respuestas y bastante a menudo con reflexiones, que son siempre muy bienvenidas en este programa, que es esencialmente un programa de reflexión sobre todo los domingos, de reflexión compartida, en la que sobre temas de actualidad, pero no solo temas de actualidad, también temas de fondo. Como bien sabéis, estamos con algunos debates que algunos arrastramos desde el año pasado, debates que no se dan en todos los medios de comunicación, se dan solo en programas muy específicos como este. Muy bien, vamos a ir directos ya a la contrarréplica, pero antes, como bien sabéis, me gusta daros el número de WhatsApp para participar en este programa, en este y en cualquiera de los otros. El contraplano, la contraportada, el contrapunto, la contrahistoria, todos tienen el mismo número de WhatsApp, que es el 690-82-7909. Repito una vez más, 690-82-7909. Ya sabéis, en el caso de que el teléfono que tengáis no esté en España, hay que ponerle más 34 delante, que es el código internacional de España, para que el mensaje me pueda llegar, porque es que si no, no me va a llegar y no voy a poderlo pasar. Así que nada, con todo lo que tenía que decir dicho y recordado un par de veces, vamos a ir ya, sin perder ni un segundo más, a la contrarréplica de hoy. Empezamos con Pedro, que es un oyente de Tenerife, que quiere compartir con nosotros una noticia. Es una noticia realmente de cine, que estuve dudando en si meterla en el contraplano o traérmela aquí, pero a fin de cuentas en el contraplano tampoco pegaba mucho, porque no es una crítica de cine, no habla de ninguna película en concreto. Bueno, de manera tangencial sí habla de una película, pero más sobre la actriz en cuestión y sobre cierta entrevista que le hicieron. Quería compartir contigo y con todos los oyentes de la Contracrónica una noticia que acabo de leer, y la verdad es que estoy, bueno, iba a decir perplejo, pero realmente no me deja perplejo. No, la verdad es que no se puede catalogar como noticia ni como noticia mierder, pero es algo, la verdad, bastante impactante. Esto entronca un poco con la contra que haces sobre cine, porque es una noticia sobre cine. Acabo de leer una entrevista. Hay una película que se titula Gorrión Rojo, que se estrena el próximo viernes, día 2 de marzo. La protagonista es Jennifer Lawrence, que es una actriz joven de 27 años, pero ya consagrada. La única actriz en ganar un Oscar, nacida después de 1990, o sea, muy joven, pero ya consagrada en esto de Hollywood, y una de las actrices mejor pagadas en la actualidad. Bueno, ella es la protagonista absoluta de esta película, y yo, como soy una persona que me gusta mucho el cine, pues voy viendo avances de las películas, trailers, entrevistas, etcétera, y acabo de leer una entrevista que refleja a la perfección todo lo que es la corrección política que existe hoy en día en Occidente en general y en Hollywood en particular, porque al fin y al cabo el signo de los tiempos lleva a que Hollywood, como bien decías tú en una contracrónica que hiciste sobre Weinstein y sobre las mujeres francesas que firmaron aquel manifiesto, al final el signo de los tiempos marca también tendencia en Hollywood, que al final es un reflejo de lo que acontece en la sociedad en cada momento. Y bueno, la entrevista es un despropósito, o sea, por lo menos lo que he leído. Ella dice que se sentía pues muy angustiada, porque parece ser que la película, evidentemente no la ha visto, pero parece ser que tiene una serie de desnudos que la hicieron sentir bastante incómoda, que la noche anterior al rodar dichas escenas no podía dormir, que tenía una especie de nudo y no podía conciliar el sueño. Para al final terminar diciendo bueno, que una vez que rodó dichas escenas se sintió empoderada, o sea, pero con todas las letras.
Claro, yo he soltado una carcajada en cuando he leído eso porque es ya un servilismo, un, un servilismo para que básicamente todas estas tribus de la neoinquisición, de lo políticamente correcto, te perdonen la vida. Joder, tía, eres famosa, eres la actriz mejor pagada posiblemente en la actualidad. O sea, de verdad tienes que dar esos pestiños de titulares para quedar bien con ciertos grupos que son minoritarios y al fin y al cabo. No lo sé, a mí sinceramente atrás queda ya no sé, atrás quedan esos tiempos donde Marlon Brando le cambiaban 3 líneas del guión y se levantaba y dejaba el rodaje y con ello abandonaba el rodaje y con ello la, lo, los emolumentos que tenía firmados en su contrato, ¿sabes? Ya parece que estamos en otros tiempos, pero bueno, te adjunto la entrevista para que la leas y la verdad es que no tiene desperdicio. Bueno, Pedro, Jennifer Lawrence no es precisamente una actriz muy correcta para lo que hay, ¿eh? Que ya sabes cómo está el patio en el tema este de las actrices de Hollywood y de los actores de Hollywood. No es muy correcta, quiero decir, no muy políticamente correcta. Por lo que yo creo, tampoco es que siga mucho la vida y milagros de los actores, si te soy sincero, pero por lo que veo un poco en la información de cine, que sí que le echo un vistazo generalmente, me leo las críticas, voy a ver películas. A mí el cine me gusta mucho, como bien sabéis, y bueno, aparte de ver películas, pues también me informo de lo que le rodea. Y por lo poco que sé de esta chica, que es muy joven, es de las actrices más jóvenes que hay actrices conocidas, quiero decir, hay actrices mucho más jóvenes que Jennifer Lawrence, pero claro, no han cosechado tanta fama, por lo que sé, creo que es poco políticamente correcta en comparación con otras. Va bastante a lo suyo. De hecho, creo que le gusta mucho el tinto. Hasta ahí, vamos, el tinto o el gin tonic o la cerveza, es decir, los espirituosos, ¿no? Los Oscars iba puesta, pero bien puesta. Y precisamente la presentación de esta película, la de Gorrión Rojo, también. Según informaron, no es que estuviese yo allí presente para verlo, y salieron unas cuantas fotografías que se la veía que estaba, no voy a decir que se caía por los suelos, pero sí que iba, como decimos en España, con un punto, ¿no? Se había tomado alguna copilla de más, pero vamos, es lo que comentan los mentideros periodísticos. Luego a lo mejor la chica es abstemia, no tenemos ni idea. Ya sabéis que el cine entra muchas veces en el ámbito de la prensa rosa del corazón, de los ecos de sociedad, y se dicen cosas que no son ciertas. Pero vamos, al margen de lo que se cuente de ella y demás, no deja de ser una actriz de Hollywood y tiene por lo tanto que pagar una serie de peajes. Eso es inevitable. Si quiere seguir trabajando. Si no, por supuesto, si no paga esos peajes, va a tener su colocación en diferentes películas, la va a tener más complicada. Y según tengo entendido, esta chica gana mucho dinero o tiene un caché altísimo. Por lo tanto, si quiere seguir ganando esa cantidad de dinero, la única manera que tiene es seguir haciendo películas que se vean mucho, porque el caché en Hollywood es... va directamente atado a las taquillas de tus películas. De ahí que actores o actrices que pasan una buena época, ganan mucho dinero, les pilla una mala racha durante 2-3 años en los que sus películas no han tenido buenas taquillas y automáticamente su caché baja. Es decir, ahí sí que no hay ni trampa ni cartón. Supongo que ella quiere seguir ganando lo que gana, que es muchísimo, muchísimo dinero, y la única manera de mantenerse en ese nivel de ingresos es seguir haciendo películas y que seleccionándolas bien, por supuesto, pero aunque ahí ya eso sí que es más incierto. Un actor puede pensar que una película va a romper y al final nada, se convierte en un bluff y bueno, un bluff ya sea de taquilla o de crítica y empieza la cuesta abajo. Pero con todo lo que me cuentas, lo peor de esta entrevista no es lo de si es más o menos políticamente correcta o tal. Lo peor de todo es lo del desnudo. Es decir, que haces tanto hincapié, además con razón haces tanto hincapié en eso. Es decir, que en 2018, en pleno 2018, una actriz diga que no ha pegado ojo, que no ha podido dormir, porque tiene que salir desnuda en una película. Es decir, que no estamos hablando de sexo explícito y tal, no, simplemente un desnudo. En fin, una actriz nacida en 1990. Esta chica tiene 28 años, vamos, si no los ha cumplido, los va a cumplir este año. Bueno, esto es un poco la vuelta a los tiempos del Código Hays, que se aplicó, creo que fue hasta el año 67 o 68. El Código Hays prohibía terminantemente
prohibía la exhibición de desnudos. En Estados Unidos estoy hablando. De hecho, eso les sirvió el Código Hays también para frenar mucho las películas que llegaban de Europa y de otras partes del mundo, especialmente de Europa. Bueno, prohibía los desnudos, las transparencias, es decir, el director tampoco podía decir, bueno, no las saco en pelotas, pero sí le pongo unos tules y unas cosas de tal manera que al menos el espectador avispado, que cuando la actriz está buena son todos, o prácticamente todos, pues la va a ver desnuda aunque no lo esté oficialmente. Bueno, pues el Código Hays, que venía del tipo que lo había hecho, un republicano obviamente, prohibía también las transparencias, prohibía mostrar el ombligo, prohibía mostrar a una mujer desvistiéndose. Insisto, esto se estuvo aplicando pues desde los años 30 hasta casi los años 70. El hombre se podía mostrar, entre comillas, desnudo, vamos, desvistiéndose, en este caso desnudo tampoco, por supuesto, pero solo si se podía quitar los pantalones, en una palabra, pero solo si llevaba una ropa interior adecuada, es decir, unos calzoncillos hasta la rodilla, de esos que llevaban nuestros bisabuelos, ¿no? En fin, con aquello se acabó, como os decía, a finales de los años 60. Y exhibir carne era casi una declaración de principios. Bueno, eso hasta que han llegado los millennials. Esta chica, nacida en 1990, es una millennial de manual. Por lo tanto, el neopuritanismo que está empezando a asomar la patita desde hace ya un tiempo y que algunos venimos denunciando, caray, se va materializando en pequeños detalles, en anécdotas, pero es que al final estas cosas las suelen explicar las anécdotas. En fin, bueno, vamos a continuar, vamos con Tomás, que es un oyente de Córdoba, pero no de la Córdoba de España, sino de la Córdoba de Argentina, que es mucho más grande, por cierto, que la Córdoba de España. Es una señora ciudad, más una ciudad muy antigua, más antigua que Buenos Aires, creo. Y es la gran ciudad histórica de Argentina. Por cierto, bueno, pues Tomás tiene un mensaje sobre Evo Morales. Que bien. Diréis, bueno, pues será para criticar a Evo Morales, que es lo habitual en este programa. Pues no, es un mensaje a favor de Evo Morales. Me gusta lo que haces, pasa que ideológicamente a veces estoy un tanto distanciado de tu punto de vista, pero bueno, lo respeto y también me gusta escuchar cosas con las que a veces no concuerdo en su gran mayoría. No soy bueno hablando ni expresándome, pero bueno, yo soy argentino, he ido muchas veces a Bolivia antes y con Evo y la verdad que por serte sincero y muy concreto y sin ahondar en muchos detalles que no los tengo, la inversión que se ha hecho en infraestructura en Bolivia es increíble. Y en transporte y en rutas, desde antes a después de Evo, es absolutamente abrumador todo lo que se ha hecho. Por ejemplo, este cable carril, no sé cómo decirle, que se ha hecho en La Paz, eso es increíble. Es como un metro, pero por el aire. Te puedes ir a toda la ciudad, tiene diferentes estaciones. Sé que son procesos políticos complicados los que hay en estos países, pero en realidad, si ha habido este tipo de gobiernos, por algo es. Así que bueno, no sé, un abrazo y te seguiré escuchando, por supuesto. Bueno, Tomás, yo nunca he desmerecido a Evo Morales en la parte que le tocaba. Es decir, Evo Morales sí ha estado, como suele decirse, haciendo cosas en Bolivia, ha tenido un programa de transformación, una parte lo ha llevado a cabo, otra no, otra se ha quedado con las ganas, de transformación del país, de modernización de Bolivia, a su manera. En algunas cosas ha modernizado y en otras cosas ha metido a Bolivia casi en la época precolombina, con todas estas historias indigenistas que se trae, que, en fin, las podríamos sacar un día. Empezando por la bandera. No llegó a cambiar la bandera de Bolivia, pero sí se inventó una bandera indígena, que por cierto se trajo a Madrid en una visita y la estuvieron paseando los Evo Moralistas. Entre ellos estaba Íñigo Errejón, porque ese día estaba yo en la Universidad Complutense de Madrid haciendo un reportaje y Errejón era, creo que todavía un estudiante o estaba haciendo el doctorado. Y recuerdo, y pues esa fotografía está todavía por ahí por internet, la podéis ver. Bien, a Evo Morales, desde que llegó al poder en 2006, le ha tocado una época esplendorosa, estupenda, con un alza intensísima de las materias primas. Mira, los 4 principales bienes de exportación de Bolivia, es decir, que totalizan aproximadamente pues, el 80% de las exportaciones bolivianas, si no más,
son el gas natural, que es más del 40%, y que se va prácticamente toda Argentina, el zinc, el plomo y los metales preciosos. Distintos metales preciosos, entre ellos, por supuesto, el oro y la plata. Solo el oro supone el 8% de las exportaciones bolivianas. ¿Sabes cuánto ha subido el oro desde el año 2006? No hace falta que te lo explique, porque lo sabrás. Pero aparte del oro es que el resto han subido también en los últimos 12 años. A poco que Morales no haya hecho locuras como Chávez, que no las ha hecho en la misma medida, desde luego no ha ido a destruir la economía nacional como sí hizo Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro, pues a poco que no haya sido muy locoide, le ha quedado excedente para proyectos como el del Teleférico de la Paz, este que comentas, que es una obra espectacular, por cierto, es digna de ser vista. Yo no la he visto en persona, pero sí la he visto en fotografías y en vídeos. Podéis buscarlo en internet, se llama así, Teleférico de la Paz. Son varias líneas, no sé, 4 o 5 líneas de teleféricos, como estos que hay en las estaciones de esquí, pero más con buenas telecabinas, bien grandes, pero aplicadas al transporte urbano de viajeros, como en Madrid tenemos el metro, ¿no? Pues allí es un metro aéreo con teleféricos. La Paz es una ciudad que está, aparte, altísima, tiene una orografía endemoniada de colinas, por ejemplo, de La Paz a El Alto, pues creo que hay como 1000 metros de desnivel, una cosa así. Entonces, la manera de solucionarlo desde hace ya mucho tiempo, pensaron que lo mejor era poner un teleférico. Es un viejo proyecto que data de los años 70, pero no había dinero. Ninguno de los alcaldes de La Paz había conseguido llevarlo a cabo, sacarlo adelante, hasta que Evo dijo, pues hasta aquí hemos llegado, yo ahora sí tengo el dinero, lo enchufó al tesoro y el proyecto se hizo y se convirtió en un proyecto real, y los pacenses hoy se mueven por La Paz tranquilamente en teleféricos. Hay una historia que la verdad es que desde el punto de vista propagandístico es muy bueno y llama bastante la atención. Pero vamos, te digo lo del teleférico de La Paz como otros proyectos y otros planes que le salieron porque tenía con qué pagarlos. A cualquier otro gobierno que hubiese gobernado Bolivia en esos años también hubiera tenido un excedente de divisas para poder gastar. Muy bien, pues seguimos, vamos con Javier, que nos trae de nuevo el tema de las pensiones, que es un tema recurrente y más que lo será, pero esta vez no tanto con las pensiones como con su prima hermana, la seguridad social. Lo de las pensiones es obviamente un asunto muy serio. Sin embargo, yo echo de menos que se hable de un problema también relacionado con las pensiones. Y es que, ¿qué sucede con la seguridad social? Es decir, en España se pagan unas cuotas a la seguridad social que hay algunos pequeños empresarios que le suponen tener pérdidas. Es decir, es la peor forma que existe de dejar que la gente con ideas empresariales las pueda llevar a cabo. Luego, eso es nefasto para la economía. A mí me gustaría que se hablase de esto antes de defender que si hay que subir el sueldo de los pensionistas o no hay que hacerlo, porque desde luego si se corta la iniciativa empresarial simplemente no hay dinero para pagar absolutamente nada, y yo creo que es por este motivo por el que se debería protestar enérgicamente. Es decir, ya está bien de cuotas de autónomos disparatadas y después impuestos por arriba y por abajo. Es decir, mientras no se arregle eso, las cosas en España van a ir muy, muy mal y este país será cada vez más pobre. Pues sí, Javier, tienes mucha razón. La seguridad social es, iba a decir probablemente, no, de hecho, es el sobrecoste número 1 para cualquiera que pretenda producir algo, ya sea en modo de autónomo, como si lo que prefieres es montar una empresa. No importa que sea una sociedad limitada, una sociedad anónima, lo que quiera, una sociedad cooperativa, da igual. La seguridad social va a ser el primer coste, porque se paga por empleado y además es un coste alto. Es decir, es un seguro médico carísimo. Y aunque el servicio, por lo menos en España, en líneas generales, es bueno, pues supone una carga que muchas veces es insoportable para muchas empresas o para muchos autónomos. ¿Cuántos autónomos hay? Es decir, gente que trabaja como un autónomo pero no está dado de alta. Pues muchísima, porque dice, bueno, si es que en el momento en que tenga que pagar la cuota, que prácticamente toda seguridad social, pues automáticamente no me compensa, porque voy a trabajar básicamente para esto.
Lo he comentado aquí en más de una ocasión, gente que de clases particulares, a vecinos y tal, ¿no? Bueno, si vas a ganar 600 euros o 400 con mi actividad de dar clases de latín o de matemáticas y tengo que pagar 300 al gobierno, pues la verdad es que realmente estoy trabajando para el gobierno para pagar la seguridad social. Por lo tanto, supone que muchas veces no se emprenda nada. Es decir, es una de sus consecuencias no visibles. Porque uno de los problemas de la seguridad social, aparte de su gestión, que es francamente mejorable en muchas comunidades autónomas, es el número tan alto de free riders, es decir, de gente que recibe el servicio pero no aporta. Es decir, gente que no la costea mediante aportaciones, pero que disfruta de ella. Y allá tú donde metas free riders, automáticamente te cargas cualquier invento. Es decir, gente que está disfrutando de algo sin aportar para ese algo. Como un club social, pongamos por caso, en el que solo pagan un 20% de los socios y el 80% van allí, disfrutan de las instalaciones, pues no tienen que pagar nada. Bueno, os podéis imaginar que al final la presión sobre ese 20% de los socios será inmensa. Por no hablar de que muchos ni siquiera cuidarán luego las instalaciones porque no les está suponiendo un coste. En lo que concierne al sistema en sí, el sistema de la seguridad social, es un sistema especialmente frágil, porque cada vez que el paro sube, y en España, como sabéis, en cuanto hay una crisis, automáticamente el desempleo se dispara, los recortes son inevitables. Y claro, luego ya viene el llanto y el crujir de dientes y los problemas, en fin. Nada que no viésemos hace unos años cuando estábamos en plena crisis económica. Que decían, es que hay que hacer recortes aquí porque si no es insostenible. Y la verdad es que no queda más remedio que cuando menos gente trabaja y por lo tanto y menos impuestos, menos cotizantes para la seguridad social, pues se queda ayuna de recursos y al político en cuestión no le queda otro remedio más que empezar a recortar servicios. Es una consecuencia, diría que casi ineluctable. Otro Javier, pero este de San Sebastián, un oyente clásico de la Contracrónica, quiere hablarnos, aparte de llamarse Javier como el anterior, pues quiere hablarnos de pensiones, pero esta vez sí, el Javier Donostiarra nos quiere hablar de pensiones. Te he escuchado el programa sobre las pensiones y ya en varias ocasiones has comentado que el sistema de pensiones parece un sistema piramidal, la típica estafa piramidal, y la verdad es que es cierto, o sea, el funcionamiento es básicamente similar, pero el tema es que la perversidad del sistema de pensiones es aún mayor que el de la típica estafa piramidal. Primero, porque en la estafa piramidal uno puede entrar o no entrar. O sea, el estafador te embauca para que entres, pero bueno, está en uno decidir o no. Con el sistema de pensiones, el estafador, o sea, el político, embauca a un montón de personas a las que convence para que le voten y luego te caga a vos que no lo votaste. Vale. La segunda es que en un sistema de estafa piramidal, en algún momento tú te puedes salir. Puedes decir, no, miren, quiero que me devuelvan lo que he puesto con más los intereses. De hecho, generalmente se destapan o se vienen abajo porque todo el mundo hace eso y ahí se descubre que era una estafa. Con el sistema de pensiones no puedes hacer eso. No puedes decir, no, miren, quiero que me devuelvan lo que he ido aportando todos estos años. Y tercero, yo creo que es lo peor, es que en la estafa piramidal tradicional, si el inversor se muere, los hijos heredan los fondos o lo que sean. En las pensiones, el jubilado se muere, o sea, te jubilas, al día siguiente te mueres, tus herederos no van a ver ni un euro, ni un céntimo de euro de todo lo que aportaste. Bueno, pues nada, era eso un poco lo que quería comentar. Pues muchas gracias y que tengas buen día. Pues mira, Javier, es una reflexión la que has hecho magistral, buenísima, porque es que es todo cierto. Es una estafa piramidal forzosa. Es decir, un sistema en el que entras a la fuerza, una pirámide en la que entras a la fuerza y te quedas a la fuerza. No existe posibilidad de salirte. No cabe opción a decir,
Bueno, sí, yo entré pensando que iba a funcionar esto, pero ahora ya que ya llevo 10 años, casi mejor que por favor devuélvanme los aportes y yo ya me pongo por mi cuenta. No puedes hacerlo. Tampoco si tienes 23 años vas a empezar a trabajar y decir, yo ya es que, mire, casi lo de las pensiones me lo quita, yo voy a ahorrar por mi cuenta. Tampoco puedes hacerlo. Bueno, puedes ahorrar por tu cuenta, pero desde luego tienes que contribuir a lo de las pensiones a la estatal, ¿no? Es decir, a la pirámide. En este aspecto, si te fijas, se parece un poco a la seguridad social, ¿eh? Que es un seguro médico de suscripción y permanencia obligatorias. En este caso es lo mismo. Es la previsión obligatoria y te guste o no te guste y además de la que un plan de previsión, quiero decir, del que no te puedas salir. Respecto a lo de que si te mueres tus deudos no ven un euro, bueno, pues yo creo que esa es la demostración más visible de que no hay capitalización en ese sistema. Es decir, que es una estafa, vamos. Es decir, cobras lo que produce otro en ese momento, lo que está produciendo otro en ese momento. Bien, pues todas estas cosas que tan a la vista están, yo creo que has visto que tú has sido capaz de extractarlo todo en minuto y medio, pues nadie quiere verlas. No sé, yo creo que llevamos demasiado tiempo en fase de negación con este problema. Digo yo que algún día se tendrá que acabar esta fase de negación. Y lo hará exactamente el día que se acabe el dinero. Bien, vamos con otra llamada. A estas alturas del programa pensaríais que qué raro que todavía no ha salido lo del gentilicio de los Estados Unidos, que es que no hay contrarréplicas sin su llamada sobre el gentilicio de los Estados Unidos. Pues bien, no ha salido hasta este preciso instante porque aquí tenemos el aporte de Juan Carlos. Quería dar mi opinión también en el debate este que os tenéis acerca de si es pertinente o no que los Estados Unidos se llamen a sí mismos de América o directamente americanos. Hablaba un oyente tuyo, un tal Iván de Zaragoza, creo, que él veía natural, dado que se llamaran americanos a sí mismos, puesto que era el primer país en América en haberse declarado un país independiente. Y tú decías que bueno, que el nombre de América ya existía un siglo antes o siglos antes y que no habían sido ellos los primeros en llegar al continente americano y todo esto. Pero bueno, ¿qué más da que no hayan llegado ellos los primeros y que qué más da que el nombre de América ya existiera? Si ellos realmente formaron un país, los primeros, pues no veo yo tan raro que a sí mismos se llamen Estados Unidos. ¿De dónde? De América, porque estamos en un continente que se viene llamando desde hace tiempo América. Imagínate que mandáramos los seres humanos expediciones a Marte, cada uno de su país, expediciones científicas, y algún día la tecnología fuera tan buena que hasta pudiéramos vivir allí permanentemente, y se formara incluso un país. Y fuera Estados Unidos, ¿de qué? Pues de Marte. El nombre Marte ya existía, sí, pero somos el primer país, estamos en Marte y nos llamamos Estados Unidos. ¿De dónde? De Marte. Luego se formarían más países, vale. Y al cabo del tiempo los otros países dirían, es que vosotros no tenéis derechos a llamaros los de Marte o los marcianos porque nosotros también somos marcianos. Digo, bien, vale, de acuerdo, pero cuando nosotros creamos el país éramos los primeros y ya está, son cuestiones históricas. Ahora, ¿tenemos los demás obligación de llamarles a los de Estados Unidos americanos como se llaman ellos a sí mismos? Pues no tenemos obligación, llamémosles como queramos. Libres ellos y libres nosotros. ¿Cuál es el problema? Pues que estadounidenses, pues estadounidenses. ¿Que ellos se quieren llamar a sí mismos americanos? Pues allá ellos. Y eso es todo. Bueno, Juan Carlos, ellos son americanos en Estados Unidos y en Europa, porque en el resto de América, bien que se cuidan de llamarse estadounidenses. Es decir, que saben que se han apropiado del gentilicio de un continente entero. Esto que no te lo digo por decir, esto es un descubrimiento del Departamento de Investigación del programa, es decir, de Andrés de Uruguay, a quien le dio el otro día por echar un vistazo a la página web de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, y esto fue lo que encontró. Hola Fernando, he seguido con mucho interés el tema del gentilicio de los Estados Unidos de América, y cuando parecía que no quedaba nada por decir, por casualidad me encontré con esto que te voy a enviar. Son capturas de la página de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. ¿Y cómo nombra la página de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay a los ciudadanos de Estados Unidos? Aquí dice, la Unidad de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses.
de la Embajada de los Estados Unidos de Montevideo les da la bienvenida a Uruguay y les recuerda que una de sus tareas principales es velar por los intereses de los ciudadanos estadounidenses que visiten o residan en el país. Pero eso no se termina ahí, porque si vamos a la página de la Embajada de Estados Unidos en España y Andorra, dice así: la información sobre servicios a ciudadanos americanos en esta página web, etc. Pues ahí lo tienes. En España los ciudadanos son americanos y en cambio en Uruguay son estadounidenses. Supongo que si miráis en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, en Panamá, en cualquier ciudad de América que no sea Washington, bueno, mirad en Canadá, sería una cosa curiosa. A ver si dicen también que son americanos, porque aquí siempre estamos hablando de los del sur, pero los del norte, los canadienses, también son tan americanos como los americanos, es decir, como los estadounidenses. Este tema, como veis, no es un tema tan baladí como parece. Es decir, que el debate sobre el gentilicio, ellos ya lo han tenido, al menos dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y han decidido que en los países americanos van a ponerlo de estadounidenses, y en otros, que ya les pilla más lejos, léase, los países europeos, pues no, ahí ya se pueden llamar a sí mismos americanos sin ningún problema. Por cierto, Andrés, que en Granada me hablaron ayer estupendamente de ti, ¿eh? Nos tienes a todos seducidos. Así que cuando vengas para España creo que te vamos a ir a recibir al aeropuerto y ahí a hacerte la ola. Solo faltaba. Muy bien, pues hablando de Granada, Hugo, que es un oyente allí, tiene una cuestión sobre la huelga feminista del mes pasado. Mira, te quería preguntar tu opinión sobre la huelga del día 8 de marzo, la huelga feminista. Quería saber qué opinas de que se haga huelga en el sector público. Es decir, a mí me parece absurdo que, teniendo en cuenta que el sentido de la huelga es presionar a una empresa, por ejemplo, para mejorar una serie de condiciones laborales, parando de trabajar y provocando un perjuicio económico para la empresa, ¿no? Es una forma de presión. En el caso del sector público, por ejemplo, un profesor que se pone en huelga realmente no provoca ningún perjuicio a una empresa pública que realmente no es como una empresa como tal. Quiero decir que, dado que no tiene que ajustar cuentas, no pierde dinero. Quiero decir, al Estado le da igual que tal o cual funcionario pare. O sea, no es una forma de presión que tenga una consecuencia económica, digamos, ¿no? Como se ocurre en el sector privado. Entonces eso, al final, la consecuencia que tiene es que el que acaba perjudicado es el propio contribuyente. En mi caso, que bueno, en la Universidad de Granada, varios profesores y profesoras hacen huelga y a mí me dejan sin clase. Entonces, yo no sé, yo lo veo un sinsentido, básicamente porque uno como contribuyente pues, paga sus impuestos, paga su matrícula y ahora pues al sindicato de turno se le ocurre cualquier idea y te dejan sin clase, con el agravante de que a mí ese servicio público, pues que no lo elegí, se me obligó a financiarlo. O sea, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre esto. Gracias. Bueno, Hugo, es que esta huelga fue política, ya lo dije aquí en el programa ese que preparé antes de ella, ¿no? No me acuerdo cómo lo titulé, ¿tiene sentido la huelga feminista o algo así? Creo que esto es de antes del 8 de marzo, y lo dije y lo remarqué. Las huelgas políticas no persiguen fines o objetivos laborales, persiguen fines políticos, nada más. Como están las huelgas generales. En España, donde hay cierta afición por declarar huelgas y convocar huelgas generales, no es que haya habido tampoco muchísimas, pero sí las suficientes, especialmente en los últimos años, los de la crisis, hicieron varias. Una huelga general no tiene sentido. No tiene sentido laboral, quiero decir. Es una manera de presionar al gobierno que haya. La huelga general revolucionaria, se decía antiguamente, en los años 20 y en los años 30. Bien, hoy no le ponen lo de revolucionaria detrás, pero el objetivo es el mismo. La revolucionaria, bueno, está a ver si... En los años 30 decían, a ver si a través de la huelga estalla la revolución. Pues ahora lo que buscan es forzar al gobierno a hacer esto o aquello, utilizando el recurso de la huelga. Mira, este dato es real. En Alemania los funcionarios no pueden hacer huelga. No pueden.
Un profesor de la educación pública no puede hacer huelga. Cualquier tipo de empleado estatal, es decir, lo que en España conocemos como funcionarios, no pueden hacer huelga. Tienen un privilegio, que es un empleo vitalicio, nadie les va a poder sacar de su puesto, van a tener trabajo hasta el día en que se mueran, en fin, que es un privilegio que nadie tiene. Podrán decir, bueno, pues han aprobado una oposición, sí, lo que quieran, han aprobado una oposición y gracias a esa oposición van a tener ese privilegio, un privilegio casi de cuna. Pues bien, como contrapartida tienen una obligación extra que no tienen los otros alemanes, es decir, no pueden hacer huelga. En España hay colectivos que no pueden hacer huelga, le hace, por ejemplo, el ejército, la Guardia Civil tampoco. Bueno, la Guardia Civil es parte, en cierto modo, del ejército y no la pueden por eso, bueno, tienen una condición específica, ¿no?, de defensa del país y no se pueden poner en huelga. Bueno, pues te digo que esto es lo que es en Alemania, no estoy hablando de un país raro. País que para muchas cosas lo ponen como modélico en todo o en casi todo. Pues bien, allí es ni política ni laboral, por supuesto política ni en broma. Y ojo, a mí no me parece mala idea, porque el salario de los funcionarios, como bien dices en tu mensaje, no corre a cargo de una empresa. Corre a cargo de los contribuyentes, de todos los contribuyentes. Por lo tanto, la cosa es mucho más grave. Es básicamente tener secuestrados a todos los contribuyentes de un país en función no ya de cuestiones laborales que podrían resolverse dentro del Estado, sino de cuestiones políticas los contribuyentes son de todas las ideas políticas posibles. Es decir, que además están empleando su condición de funcionarios utilizando su condición de funcionarios para presionar al gobierno en una línea o en otra línea política. Pero bueno, ya para terminar, que nos vamos quedando sin tiempo, un anónimo quiere decirme, me ha dejado un mensaje, y me dejó un mensaje un tanto curioso porque quiere decirme así, que el liberalismo es muy malo. Buenas, Fernando. Me ocurre algo muy curioso con tus podcasts, y es que sin tener ideología, aunque sí pensamientos, de corte socialdemócrata y estando generalmente muy distante de tu ideología liberal, me pareces una persona muy culta y preparada, que argumentas de una forma magistral tus pensamientos liberales, reiterando que no estoy de acuerdo con la mayoría de los mismos, pero que a la vez te veo una persona íntegra y con las narices de sacar en cantena opiniones contrarias a tu ideología en los podcasts, cosa que generalmente otros periodistas suelen ocultar y no emitir, y por lo cual, sabiendo de dicha integridad, sé y apuesto a que sacarás esta opinión en antena. El liberalismo me parece un nazismo social que se basa en los principios muy americanizados de winner y loser, y que quisiera recalcar que habemos personas que, aunque no podamos ser productivos socialmente porque tenemos discapacidades de corte físico y o intelectual, como gente que simplemente ha tenido mala suerte en la vida, tenemos derecho a vivir con dignidad, con el apoyo y la solidaridad social, ya que no somos vagos ni jetas, cosa que también aborrezco, el vaguismo y el jetismo, de pusilánimes que pudiendo aportar, no aportan, por lo cual me hubiera gustado tener la suerte de haber encontrado un Fernando Díaz de Villanueva con pensamientos más sociales y humanitarios, donde tu gran capacidad para haberlos desarrollado me hubiera fascinado. Mira, no existe cosa más asocial, sé que te gusta la palabra social tanto, más asocial que la socialdemocracia, que parte del principio de que unos pueden vivir a costa de otros, pero sin el permiso de los segundos. Eso siempre me ha fascinado. El disponer de la renta de otro, pero sin pedirle permiso. No, es que esto es por lo social, sí, lo que tú quieras, lo social. Pero si vas a disponer de la renta de otro, significa el trabajo de otro, el tiempo de otro. Lo suyo es pedirle permiso, ¿no? Y si no te lo concede, no puedes disponer de esa renta. No sé, creo que elimina algo tan básico como la voluntariedad y la sustituye por coacción. Si lo social es la coacción, porque puedes decirlo así también, bueno, pues yo francamente a mí la coacción no me gusta mucho. Así te lo digo, ¿eh? Respecto a lo que cuentas de que doy voz a los no liberales, bueno, este no es un programa liberal, este es un programa periodístico de análisis de actualidad. Otra cosa es que yo tenga ideas liberales, pero yo las abordo, mis ideas políticas, que por supuesto han estado en constante evolución desde que empecé a pensar en estas cosas hace ya muchos años, no justifican o no... Yo no retuerzo la realidad para
para que encaje en un recipiente previo, en absoluto. Es decir, que no estoy aquí haciendo propaganda ni nada por el estilo, y creo que debo llevar como 800 programas. Creo que a estas alturas, más o menos, que creo que no tengo nada que demostrar. Y por supuesto que doy voz a los no liberales, pues no sé, porque aparte de que tengo estas ideas liberales, soy de talante liberal. Y me gusta que me lleven la contraria. Si te fijas, la palabra liberal es bonita hasta para eso. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya creo que no me entra ninguna llamada más. Iba a meter una más, pero voy pillado de tiempo. Con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.